Bien, veamos una de las tres capas que podemos incorporar a nuestro proyecto. Son las denominadas capas raster. No vamos a entrar en analizar o en teorizar sobre qué son estas capas, ya que lo que nos interesa en este curso es el conocimiento práctico de su utilización y cómo se integran en nuestros sistemas de información geográfica o georreferenciada. Las más habituales en nuestro trabajo, entre otras, son las denominadas ortofotos. Veamos estas capas y los procedimientos que tenemos o que nos ofrece QGIS para su incorporación. En primer lugar, tenemos cuando dichas capas, dichos archivos, se encuentran en nuestro PC o en un servidor local de nuestro propio servicio o del ayuntamiento, ¿vale? En este caso, a veces a la administración pues les interesa tener este tipo de capas con independencia de las que ya existen en Internet y de las que ya hablaremos, pues con el objetivo a lo mejor de individualizar la temática que nos ofrecen estas ortofotos en la web, o incluso obtener imágenes de periodos distintos a los que nos ofrecen los servicios web. Bueno, vamos a ver cómo incorporamos un archivo raster desde nuestro PC. Tenemos que ir a la opción capa, añadir capa, capa raster, ¿vale? Y de estas opciones tenemos llamar a raster, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dentro de mi directorio cursos QGIS tengo distintas capas raster, ¿vale? Vamos a llamar, por ejemplo, a esta, que la descargué del Instituto Geográfico Nacional. Es una capa raster con la UTM-30, es decir, el uso 30, como ya hablamos en algún vídeo que otro. Bien, vamos a llamarla y le decimos añadir. Bueno, ya veis qué es lo que nos enseña, ¿de acuerdo? Es un mapa, en este caso un mapa que está georreferenciado, ¿vale? Cada uno de los píxeles es una coordenada geográfica. Si nos arrimamos, veremos los distintos píxeles. Bueno, pues esos píxeles es lo que definen a las capas raster y tienen datos internos. Tienen pues, o bien la coordenada, que lo son, o alturas, o temperaturas, o en fin, cualquier otra información con los que se creen, ¿vale? Daros cuenta que tenemos el UTM-30. Para que veáis la diferencia en cuanto a los distintos usos que tiene el sistema de UTM, vamos a llamar a la otra capa que tengo guardada. En este caso sería la 28 y ya veis, añadir, ya veréis que pues si vemos que esta es del uso 30 y esta precisamente que es un uso distinto, ¿vale? Que es el uso 28, que es el que se utiliza dentro del sistema ETRS 89 para la zona de Canarias. Sigamos llamando a capas raster que están ubicadas en nuestro propio ordenador, en un servidor nuestro. Me refiero de nuestra propia organización. Seguimos, añadir capa, raster y a llamar a raster y voy a llamar a la capa esta que es una ortofoto del año 2012 que tenemos almacenada pues, en nuestros servicios. ¿Vale? Añadir y cerrar. Daros cuenta, esta sería una capa raster del término municipal de Murcia. Una cosa que tendréis que tener en cuenta que en general estas capas no son transparentes y suelen estar siempre debajo de las capas de tipo vectorial, que ahora veremos las que son, ¿vale? Fijaos, si yo muevo esta capa en la zona baja, ¿vale? Pues desaparece, porque en realidad se pone debajo. ¿Sabéis? Bien. Vamos a ver el segundo caso, o el segundo procedimiento en el que podemos incorporar otras capas tipo raster. Pero en este caso no son las ubicadas en nuestro propio PC o nuestro servidor, sino son unos servicios, los denominados servicios WMS. Es en definitiva que determinadas empresas o entidades públicas
pues nos permiten acceder a sus capas raster. Veamos el caso, por ejemplo, del catastro, que como todos conocemos, ¿vale? Pues en este caso ya no es llamar a una capa raster que está en nuestro servidor, sino vamos a utilizar los servicios, una capa raster, pero de servicios WMS, que en este caso es esta opción, ¿vale? Veréis que se abre el formulario, la misma pantallita donde aparecen las distintas formas de acceder a unas capas, pero señala ya los servicios WMS. ¿Cómo se llaman a estos servicios? Bueno, pues hay una opción, en este caso, si la tuviéramos, que estoy seguro que a muchos de vosotros, si tenéis algún tipo de servicio WMS ya conectado, pero si no lo tuviéramos, si tuviera alguno, pues aparecería ahí en esta pestañita, pues aparecería. Como no lo tenemos, y sobre todo para saber cómo se llaman, cómo se localizan estas capas, o cómo se hacen llegar a nuestros servidores, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bien, bueno, pues en este caso sería capa nueva, puesto que no existe. Y vamos a llamar a una capa, como hemos dicho, del catastro. Para esto tenemos que tener la dirección, el link que nos ofrece estas entidades para conectarnos a ellos. En este caso, la del catastro, como otra que es la capa de PNOA, el Plan Nacional de Ortofoto Nacional. En el documento, en el manual que os he dejado, pues aparecen las direcciones, ¿vale? En este caso vamos a ver la del catastro, yo la copio, ¿vale? Ya sabéis que esta dirección no es como otros links que le das y se abre en la página web. Este tipo de link es para llamar a un servicio específico y no para abrir una página web. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo aquí abajo, en la URL. Y aquí le vamos a poner por el nombre que nosotros queramos, pero vamos, lo normal es que pongamos catastro. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar, ya está reconocido aquí, ya aparece en una de las opciones, y ahora le diremos conectar. Veréis que se ha conectado con los servicios web del catastro y nos ofrecen distintas opciones, pues la construcción, sus parcelas, los caminos y demás. Vamos a llamar a todas, porque también podríamos llamar solo una, pero vamos a llamarla a todas, que es la capa base. ¿De acuerdo? Decimos añadir y cerrar. Ya veis que se ha colocado este servicio, esta imagen del territorio nacional del catastro, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto, hemos puesto la capa de catastro, ¿vale? Observad cómo activando la capa del municipio de Murcia, daros cuenta que en este caso la capa de catastro sí es transparente, ¿vale? Además, conforme nos vamos acercando, van apareciendo los distintos municipios que hay alrededor, porque la capa de catastro es a nivel nacional, ¿eh? Fijaros cómo si yo me acerco al centro de Murcia, por ejemplo a La Redonda, ¿veis? Veréis cómo aparece la capa de catastro. Aparecen todo tipo de capas, es decir, desde pues, construcciones, parcelas, vegetación, líneas de calles y demás. A veces es interesante, en vez de llamar a la capa WMS todas las capas de catastro, pues llama a unas cuantas, y no sé, a veces se acumulan demasiado, ¿no? Pero en fin, eso cada uno establecerá su criterio. ¿De acuerdo? Bien, estas son bueno, vamos a llamar por ejemplo a otra, que es la capa también de ortofotos del Instituto Nacional Geográfico. Pues lo hacemos lo mismo, ¿vale? Voy a añadir una capa, ¿de acuerdo? Pero en este caso con servicios WMS. Tendríamos que tener preparada, que ya la tenéis en el manual que os he dejado en el curso, el link para generar otra capa WMS. En este caso sería nueva. Pues aquí ponemos PNOA, el Plan Nacional de Ortofoto.
¿vale? Pegamos el link y le damos a aceptar. Una vez que está aceptado, pues conectar. Aquí nos aparecerá distintos formatos de tipo de fotografía. Pues nosotros elegimos normalmente, vamos a ver el tipo, a ver, tenemos tipo JPG o PNG. Solo es más rápida la JPG, ¿de acuerdo? Y, como hemos dicho siempre, el 25830. Añadimos. ¿De acuerdo? Ya veis que como está en la parte de arriba, bueno, pues ha tapado al resto. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esta. ¿Vale? Dependiendo la fecha de la fotografía, de la ortofoto, pues ahora incluso la inclinación del satélite, pues veréis que hay pequeñas variaciones. ¿Vale? Bueno, pues estos son los servicios WMS. Vamos a llamar a otro tipo de ortofoto, que es quizá el más habitual que solemos utilizar, que es los servicios web. Para llamar a este tipo de servicio, lo que hacemos es colocar, o sea, instalar en nuestro QGIS un complemento que se llama Kit Map Service. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace. Esta es la opción de complementos, administrar complementos y lo normal es que no lo tengáis instalado, ¿vale? Y para eso pues hay que buscar en este apartado, en todos, buscar el complemento. ¿Vale? Clic, si no me equivoco, este es, ¿vale? Pues lo instalamos. Muy bien, nos dice que ya está instalado y cerramos. ¿Dónde encontramos ese complemento? Pues aquí, en webs. Ya veis que aparece un montón de opciones, ¿vale? Las más habituales para nosotros es este. Tenéis que tener en cuenta lo siguiente. A ver, aquí en la parte de abajo hay una forma de configurar este tipo de complemento. ¿Por qué? Porque a veces no salen todas las opciones o no salen las opciones que nos interesen. Pues entonces hay que ir aquí, ¿vale? Es una configuración y en la opción de visibilidad, ¿veis? Pues habrá que marcar las que queremos y las que no queremos. Vamos a quitar, por ejemplo, todas estas. Pero en principio, bueno, PIN sí es interesante. Cartoide, bueno, pues también. ¿Vale? Pero bueno, para que veáis cómo se quita. Vale, bueno, guardar. Bien, pues vamos a llamarla. Es decir, una vez que hemos instalado el complemento, ya os he dicho que es en la opción complementos, administrar complementos, ¿vale? Y si no está instalado hay que buscarlo en la barra de todos, porque lo que hace es buscar en la web casi 700 complementos que hay de este tipo, ¿vale? Veréis que ahora nos aparece aquí instalado. Este es uno de los el único complemento que tenemos instalado en QGIS, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Está en la opción web, Keep Map Service y concretamente en Google. Vamos a llamar al satélite. Ya lo tenemos otra vez, ¿lo ves? Si vemos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esta evidentemente está más actualizada porque esta que está encima es del 2012. Este es el de Plan PENOA. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la manera que tenemos de llamar a las capas raster y que nos sirven normalmente de base para ir incorporando encima de ellas la información que nos interesa. Y sobre todo podemos ir comparando y ver qué tipo de elementos que en el caso de la agencia tributaria pues pueden producir o existen hechos imponibles que no tenemos declarados. En definitiva, los edificios y las casas que no están declaradas las detectamos colocando simplemente la capa de catastro, ¿vale?
Voy a quitar esta. Voy a quitarlas todas porque si no tarda en... Vale. Esta. Vale. Vemos, por ejemplo, pues que en un momento determinado, pues esta construcción la estamos viendo y sin embargo no aparecen las líneas. La voy a quitar para que lo veáis. Estas líneas que se ven aquí de rojas, que son las construcciones, y digamos las azules sería la definición de la parcela, pues en el momento en que detectamos que no hay la línea de construcción, es que probablemente no se haya declarado en catastro. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un poco el sistema para llamar la primera capa que se suele colocar, se suele instalar en el tablero de QGIS. Vamos a enseguida a ver las siguientes capas. Bueno, pues vamos a cerrar el proyecto. Ya sabéis que lo que tenéis que hacer es guardar el proyecto para que cuando volváis a entrar a él, pues bueno, tenga la misma configuración. No sé si os habréis dado cuenta, me imagino que algunos sí, que si vemos el sistema de referencia de coordenadas, aquí me sale una cosa rara. Si la vemos, doy clic, vemos que me está diciendo que estoy utilizando un sistema de Mauritania. Por suerte, el QGIS detecta que todas las capas de referencia ETRS-89 y el uso 30 y bueno, y automáticamente las ha colocado en su sitio. Pero bueno, ya sabéis que tener en cuenta esto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es eliminar todas las capas que, bueno, que en un principio ahora mismo no nos van a servir para los siguientes pasos, ¿vale? Quitamos la capa de satélite, quitamos la capa de catastro, en un principio pues ahora mismo no nos interesa, ¿vale? Quitamos esta capa y vamos a dejar exclusivamente el complemento de Google, del complemento de Kit Maps. Y este, que es la ortofoto que tenemos en nuestro ordenador, pues lo quitamos, ¿vale? Este lo marcamos y, sobre todo, vamos a corregir este error, ¿vale? Que en un principio no da problemas, pero pudiera darlos. Entonces, vuelvo a colocar el sistema de referencia de coordenadas, el que nos interesa a nosotros, ¿vale? Le digo aplicar y aceptar. Ya veis que aquí ha cambiado el 25830. Siguiente y último paso en este trabajo, pues proyecto, guardar, ¿de acuerdo? Si no estuviera guardado anteriormente, nos daría la opción de, aparecería el explorador y le diríamos dónde quiero guardarlo y cómo quiero guardarlo. Pero como hemos sido muy obedientes y al principio hemos creado el archivito del proyecto y lo hemos guardado, pues ya estará, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, seguimos con el curso.